¿Cómo? ¿O tenés manera de cerrar que se esté pidiendo de otra cuenta? Hola, hola. Ahora. ¿Está en vivo? ¿Cómo? Últimamente. ¿O tenés manera de cerrar que se Pero esté déjame ver el pidiendo tema del sonido. de otra cuenta? Porque hay un poco de. ¿Cómo se llama? Hola, hola. Ahora. ¿Está en vivo? ¿Cómo? Últimamente. ¿O tenés manera de cerrar que se Pero esté déjame ver el pidiendo tema del sonido. de otra cuenta? Porque hay un poco de. ¿Cómo se llama? Hola, hola. Ahora. ¿Está en vivo? ¿Cómo? Últimamente. ¿O tenés manera de cerrar que se Pero esté déjame ver el pidiendo tema del sonido. de otra cuenta? Porque hay un poco de. ¿Cómo se llama? Hola, hola. Ahora. ¿Está en vivo? Ok, mate los auriculares. Voy a hacerlo mejor. Lo que no estoy viendo es. Lo que no estoy viendo, José, es las cámaras. O sea, No, no. el Meet en la transmisión. Bien, a ver. Ahí. Ventana. Puede ser. Ventana. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos viendo unos temas de la transmisión en YouTube y cuando haya más gente, bla, bla, arrancamos.
Maxi, si querés, puedes ir compartiendo la pantalla con tu diapositiva. Perfecto. Bueno, ahora sí. Me presento, primero que nada, mi nombre es Nicolás Arcuchín Moreno, representante de la filial Buenos Aires de la Subcomisión de Estudiantes de Física. Me imagino que si llegaron a este punto, un poco saben de qué va la mano, pero desde la Subcomisión de Estudiantes de Física, como en honor a los 100 años de la cuántica, ¿no?, que se cumplen ahora en 2025, estamos haciendo seminarios por estudiantes, para estudiantes. Estudiantes de grado o estudiantes avanzados, obviamente relacionados con cuántica, por eso el nombre de Seminarios Entrelazados. Y en esta edición nos va a dedicar Maximiliano Murgia, recientemente licenciado, trabajando en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, con su trabajo de grado que tiene que ver con estudio de distribuciones de cuasi-probabilidad
y básicamente qué tenés que hacer cuando querés cuantizar el trabajo en sistemas cuánticos, el equilibrio. Ahora le voy a apagar mi cámara y le voy a dar la palabra a Maxi para que nos explique y ahora entendamos un poco más de definiciones de trabajo en sistemas cuánticos. Gracias. Bien, muchas gracias, Nico. Como bien dijo, yo me egresé durante este año, en el mes de marzo, y lo que voy a presentar justamente es mi estudio de tesis de licenciatura que hice para finalizar la carrera, que es en el estudio de distribuciones de cuasi probabilidad y fluctuaciones de trabajo en sistemas cuánticos fuera del equilibrio. Primero y principal, lo que quiero mostrar es quiénes somos. Venimos del Instituto de Física de Buenos Aires, que es parte de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, que está bajo la dirección de Juan Pablo Paz. En este instituto se presentan más que nada investigadores, becarios, técnicos, administrativos, que sin ellos no se podría hacer ninguna de las tareas que hacemos diariamente en nuestros lugares de trabajo. Yo, bueno, soy becario doctoral CONICET, y ahí tienen a Augusto Roncaglia, que es mi director justamente de doctorado, que también fue mi director en tesis de licenciatura para que yo pudiera hacer este trabajo, y me lo propuso, en el que se llegaron a conclusiones muy interesantes. Primero principal, les quería hacer una guía de ruta de cómo va a estar dividida la charla. Primero vamos a dar una introducción hacia el tema, para más o menos entrarnos o enterarnos de cuál es la problemática que existe en la mecánica cuántica para definir el trabajo, cómo se podría hacer para medir el trabajo en un sistema cuántico, y cómo es que se deben de recurrir a distribuciones de cuasi probabilidad para obtener una estadística que nos deje meramente conformes con su definición. Y también vamos a hablar de las extensiones que existen a la identidad de Jansky, que también, ya que capaz algunos conocen de la mecánica estadística clásica. Y con eso finalizaremos las conclusiones que tienen en este trabajo. Entonces, como bien dijo en la introducción, lo que vamos a hacer es, primero vamos a darnos como unas pequeñas preguntas al principio de cómo damos una definición del trabajo en mecánica cuántica, y si justamente lo que apuntamos es que recupere justamente los resultados clásicos que uno conoce, y si justamente esto nos sirve. ¿Y qué ocurre para sistemas que se encuentran fuera del equilibrio a niveles cuánticos? Primero y principal, una primera idea que uno podría definir es, bueno, el trabajo lo podemos definir como la integral de la fuerza que actúa en una determinada trayectoria. Y uno dice, ok, pareciera que esto llevado al mundo cuántico capaz no presentaría tantos problemas, pero en realidad sí, de que estamos hablando justamente de trayectorias. Entonces, nuestra definición de trabajo que uno capaz ve al principio en cualquier materia de física en los primeros años, ya de por sí falla en su definición tradicional que conocemos de la mecánica clásica. Entonces uno tiene que ver qué otras alternativas tiene para poder encarar este problema de una manera distinta. Y otra forma en la cual nosotros podemos encarar el trabajo para poder definir correctamente el trabajo es a partir de un punto de vista termodinámico, que relaciona la variación de energía, el calor y el trabajo hecho por el sistema o hacia el sistema. Ahora bien, esto también puede generar un poco de dudas, porque así como uno capaz quiere encararlo de este problema, capaz ahora tiene que definir el trabajo, además del trabajo en mecánica cuántica, también el calor, y uno generaría también ahí un poco de confusión. Entonces, lo que hacemos y lo que está apuntado a este trabajo de tesis es únicamente estudiarlo en sistemas que están aislados. Es decir, vamos a suponer que no hay una pérdida de calor en los sistemas que nosotros estamos trabajando, y únicamente podemos relacionar al trabajo como la variación de energía que sufre nuestro sistema. Pero claro, lo que nosotros tenemos que ver, como ahora son sistemas microscópicos en el nivel cuántico, ahora lo que tenemos que trabajar son con valores medios. Entonces de eso vamos a recuperar tanto, que nos sirve tanto como un punto de vista macroscópico como también microscópico para poder enfrentar este problema. Entonces, en un primer principio podríamos definir como que el valor medio de trabajo es directamente el valor medio de la variación de energía que sufre nuestro sistema. Pero también pasa algo, que eso no es únicamente la única forma, o no con ello puede definirse unívocamente y de manera correcta y satisfactoria todas las propiedades que debe tener el trabajo.
Existe de la mecánica estadística clásica dos resultados, que son dos teoremas, que son de suma relevancia, que son el teorema de Crookes y la identidad de Jarzynski. Estas relaciones de trabajo o teoremas de fluctuación lo que hacen es relacionar propiedades del equilibrio de un sistema, aunque sus procesos estén fuera del equilibrio. Y resultan ser como refinaciones de la segunda ley de la termodinámica en cuanto a la entropía. Y esto lo que puede llegar a dar satisfactoriamente es como un límite al tamaño que pueden tener o que pueden tomar las fluctuaciones dentro de sistemas microscópicos. Entonces, además de estos resultados que tenemos de que el valor medio del trabajo debe coincidir con el valor medio de la variación de energía y que además tenemos estos teoremas de fluctuación, todo ello debe coexistir armónicamente para cuando tenemos que dar una definición del trabajo en la mecánica cuántica. Tenemos que ver que justamente estas dos propiedades sean satisfechas. Entonces, un primer enfoque que se podría decir es, bueno, estamos acostumbrados en mecánica cuántica a trabajar con operadores aritméticos que pueden representar observables. ¿Podría existir algo análogo a esto para el trabajo? Uno puede definirse así como un operador trabajo, en el sentido de un operador hermítico, que sea únicamente definido, si se quiere, como la diferencia del hamiltoniano en la representación de Heisenberg. Entonces, de esta manera uno diría, bueno, sus autovalores representarían los distintos valores de trabajo que pueden tomar mi sistema cuántico, y los autovectores estarían ligados más a sus probabilidades. Ya de por sí, satisface la primera ley por definición, si se quiere. O sea, esto va a hacer que justamente el valor medio de este operador coincida con el valor medio de energía, porque así fue construido. El problema es, bueno, si esto de esta manera podemos definirnos un operador que pueda reproducir todos los resultados que necesitamos para el trabajo, capaz con esto es suficiente y el trabajo estaría como ya bien definido y nos iríamos todos a casa. El problema es cuando uno quiere estudiar las fluctuaciones que toma este operador, o en consecuencia de definirlo de esta manera. Y fue un trabajo bastante reciente, dentro de todo, en 2004, en el cual hacen un contraejemplo en el que ven que justamente esta definición hecha del trabajo no es suficiente porque no recupera bien los teoremas de fluctuación. Uno lo que ve es que puede haber una variación de energía con estrictamente nulo valor del trabajo y cero fluctuaciones. Y eso es lo que hace perder esta conexión que se quiere entre el valor medio del trabajo o esta conexión entre relación del trabajo con la variación de energía, de que justamente no reproduce bien sus fluctuaciones, entonces no se la puede linkear bien. Otro enfoque que se puede tomar como alternativa, se quiere, es tratar de definirse un operador que tenga también como autovalores posibles las diferencias de energía que puede tener un sistema cuántico y únicamente descomponer al hamiltoniano o escribirlo en su base de autovalores y autovectores o con sus proyectores y de esa manera definir el trabajo como la diferencia de los diferentes autovalores que puede tener cada hamiltoniano. El problema es que el sistema tiene dimensión de esto, me daría una cantidad de valores de trabajo que en el peor de los casos sería de tamaño d cuadrado. Y eso excede el sistema en el cual yo estoy estudiando para los sistemas en mecánica cuántica. Entonces de acá es que sale otro trabajo también en 2007 que dice, entonces el trabajo no se lo puede tratar como un observable desde estos puntos de vista en los cuales se lo está encarando. Entonces uno tiene que recurrir a otras formas para poder definir correctamente el trabajo. Unas alternativas es, bueno, a ver, que no se lo podamos asociar a un observable no significa que no pueda ser efectivamente ser medible. Entonces una alternativa es directamente construir una distribución de probabilidad que conste de un protocolo que se llama el protocolo TPM. Esto lo que hace es nada más consiste en dos mediciones proyectivas. Es decir, tengo mi sistema regido por una matriz de densidad ρ, a lo cual lo que hago es medirla proyectivamente sobre el hamiltoniano inicial, luego hacerla evolucionar con un dado hamiltoniano que depende del tiempo, a través de un operador evolución U, y de esa manera lo que me va a quedar es un sistema al final, en el cual yo voy a hacerle una nueva medición proyectiva, y de esa manera lo que yo voy a tener son la probabilidad representada de los diferentes valores de trabajo que yo pueda obtener. Y lo bueno que tiene esta distribución es que recupera los teoremas de fluctuación. Es decir, recupera la identidad de Jarzynski y el teorema de Crookes satisfactoriamente cuando uno comienza con estados térmicos. Entonces lo que uno podría decir es,
esta forma de más intuitiva, si se quiere, que tiene sentido de medir la energía al inicio del proceso y al final del proceso, tiene sentido con los resultados que nosotros estamos observando. El problema es que cuando uno quiere sacar los valores medios de esta distribución de probabilidad, uno con lo que se encuentra es que no coincide con la variación de energía. Y esto capaz, si uno lo pone a pensar más fino, tiene sentido, porque en mecánica cuántica cuando uno mide, está de alguna manera perturbando al estado, lo está colapsando a un cierto subespacio. Entonces justamente lo que hace la primera medición de energía que nosotros estamos haciendo es destruir las coherencias que existen en la base de autoestados del Hamiltoniano inicial. Entonces de esa manera lo que yo tengo es que en realidad la variación de energía que yo estoy midiendo no es del estado ρ original, sino que es del estado ρ ya colapsado o diagonalizado en la base de autoestados del Hamiltoniano inicial, por lo cual no va a reproducir justamente la estadística correcta. Salvo, claramente, que ya el estado ρ sea diagonal en la base del Hamiltoniano inicial. Ahí digamos que la medición no tomaría ese carácter de destruir las coherencias, entonces no resultaría tan invasivo y reproduciría justamente la estadística correcta, como por ejemplo los estados que son inicialmente térmicos. Entonces, bueno, esto hasta el momento no está dando una solución satisfactoria a lo que es el problema de definir correctamente el trabajo en la mecánica cuántica, pero sin embargo van a surgir otros enfoques para los cuales se los pueda estudiar. Primero y principal vamos a ver un poco, como un disclaimer un poco separado de este tema, que es el teorema adiabático. El teorema adiabático en el contexto de la mecánica cuántica. Y lo que se trata es que estos procesos, lo que se tratan, o por lo que se caracterizan, es que pasan por sucesivos estados de equilibrio. Son como el análogo a los procesos cuasiestáticos que uno estudia en la termodinámica clásica, si se quiere. Y lo que se observa justamente es que no se producen transiciones entre niveles de energía, es decir, lo que uno tiene instantáneos, ¿no? Entonces lo que uno tiene es que instantáneamente uno se mantiene en un mismo estado de energía tiempo a tiempo. Entonces de esa forma es lo que a uno lo llama como que se mantiene tiempo a tiempo en equilibrio, cuando generalmente no ocurre de por sí este fenómeno. Y justamente ocurren cuando se producen de manera muy lenta. Una de las hipótesis que se tiene que tener claramente para este hamiltoniano es que no tiene que ser regenerado en el tiempo, sino de esa forma uno no puede aplicar este teorema, es la única restricción que tiene. Y lo que se puede tener es que justamente cuando uno quiere manipular sistemas cuánticos, uno no puede hacer a veces la evolución tan lenta como uno quiere, entonces uno lo que tiene que hacer es encontrar como atajos a este proceso adiabático que lo replique correctamente. Y es lo que se conoce como atajos adiabáticos. Y una forma de hallar un atajo adiabático es proponer un hamiltoniano contradiabático, en el cual tiene la expresión que está dada ahí en la ecuación, que se puede obtener meramente por ingeniería inversa. Y es un método únicamente para recuperar, si se quiere, los resultados que uno esperaría en un proceso adiabático con un hamiltoniano inicial, original, y uno lo que tiene que poner es otra contribución para poder hacerlo en un tiempo no estrictamente lento y recuperar los mismos resultados que uno obtendría en el otro caso. Y una de las ventajas que tiene este teorema adiabático en el protocolo TPM, si se quiere, es que justamente lo que quiere es que reproduce muy bien la variación de energía. Y tiene sentido porque en cada rato lo que yo estoy haciendo es quedándome en un estado de equilibrio. E inclusive esto se satisface inclusive cuando vos tenés en tu estado inicial ρ coherencias respecto a la base de autoestados del hamiltoniano inicial. Entonces lo que uno tiene es que, bien, directamente el valor medio de trabajo que reproduce el protocolo TPM en un contexto de un proceso adiabático coincide con la variación de energía que tendría en el sistema en un contexto de un proceso adiabático. Entonces pareciera que en los procesos adiabáticos no tendríamos problemas y que son de todas formas un caso particular en el cual se puede verificar la correcta estadística del protocolo TPM, aún así aunque el estado inicialmente presente coherencias. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo se puede medir el trabajo justamente cuánticamente, si se quiere, cómo sería un escenario teórico para poder darlo. Y justamente con eso también queremos ver si existirá alguna distribución de probabilidad que cumpla con lo que requerimos. Definición de poder del trabajo. Recordemos que el operador de trabajo lo que hacía era satisfacernos bien la primera ley para sistemas aislados,
pero no reproducía los teoremas de fluctuación, y sin embargo el protocolo TPM lo que hacía era reproducirnos correctamente las fluctuaciones que tiene de trabajo y recuperándose los resultados de la mecánica clásica, pero no recuperaba bien o no cumplía bien la primera ley de la termodinámica. Entonces, uno lo que quiere es rever un poco el protocolo TPM y dice, el problema que tenía el protocolo TPM era que hacías 2 mediciones proyectivas. Entonces lo que uno podría hacer es, bueno, veamos si podemos idear un protocolo que no genere o que no intervengan 2 mediciones proyectivas, sabiendo que lo que en realidad molesta es la primera, que es la que destruye las coherencias al inicio del proceso. Veamos si podemos obtener a una medición de trabajo con una única medición, que es lo que vamos a denominar como protocolo SM de Single Measurement, y de esa forma poder ver si podemos reproducir la estadística correcta del trabajo y justamente los teoremas de fluctuación que conocemos de la mecánica estadística clásica. ¿Cómo sería más o menos este protocolo que queremos idealizar para medir el trabajo única vez? Lo que vamos a usar es un sistema auxiliar, o ANSILA, también llamado, que va a codificar la información relevante. Es decir, lo que vamos a hacer es meter un sistema auxiliar o extra capaz de absorber o quedarse con la información que tiene nuestro sistema S de interés. Entonces, y de esa forma, si la ANSILA podría tener mediante interacciones la información de la energía que tiene el sistema al inicio y al final, uno directamente después podría medir sobre esta ANSILA y codificar justamente qué trabajo es el que realizó nuestro sistema S en ese proceso. Y esa sería una forma de no medir invasivamente o sobre nuestro sistema de interés, que es lo que generalmente hacía que perdiéramos las coherencias del estado inicial. Y esto sería como un protocolo en el cual, a grandes rasgos, uno diría, ok, de esta forma yo podría tener una medición cuántica sobre el trabajo, de manera que yo podría tener los valores de trabajo que podría hacer nuestro sistema S de interés. Ahora sí, propongamos un ejemplo simple, terrenal, como para poder ver bien cómo se aplica este proceso. Uno podría iniciar el estado auxiliar en un estado W igual 0, en un estado no físico, se quiere, y luego en el estado final, que uno quiere que espere o que termine nuestra ANSILA, sea en la diferencia de energías. Y uno puede pensar en interacciones de esta pinta, que sea E a la I el hamiltoniano, tensorial el operador T, que este operador T sería el operador conjugado de W, así como una relación de XP que cumple la relación de incerteza y H barra. Y este tipo de interacción lo que hace es justamente obtener o extraer los valores de trabajo que tiene el sistema S hacia la ANSILA y como moverlos o desplazarlos justamente en el valor de energía que tenga el sistema S durante las interacciones U1 y U2 al inicio y al final del proceso. Y en el medio, el sistema S evolucionaría según el hamiltoniano original que uno estudia, de manera que de esa forma se pueda hacer el trabajo. Luego el sistema S terminaría en un estado ρ W, supongamos que no va a ser de tanto interés por el momento, más nos vamos a interesar sobre el estado en el que va a terminar la ANSILA. Entonces, este es el sistema que se quiere más simple que se pueda armar de esta forma, donde en esta forma, si uno lo que hace es agarrar el estado global, trazar sobre el sistema S para quedarse con el sistema auxiliar, uno de lo que obtendría es este estado ρ amonio, que es esta pinta. Y si uno luego quiere saber qué distribución de probabilidad reproduce justamente este estado ρA, este estado auxiliar, lo que obtendría sorpresivamente es la distribución de trabajo del protocolo TPM. Es decir, estamos haciendo un protocolo que es el más simple, inclusive recuperamos lo que ya algo conocíamos, que es la distribución que nos representa bien las fluctuaciones de trabajo, pero no nos reproduce correctamente lo que sería el valor medio de energía. Entonces uno podría decir, ok, esto no está funcionando para los propósitos que yo quiero. Lo que acá, si querés, lo que uno hace es, bueno, ideé un protocolo para obtener la distribución de trabajo justamente para el protocolo TPM, pero no es justamente lo que yo quería. Yo quería evitarla, para buscar una nueva distribución de probabilidad que me corrobore justamente la variación de energía en valor medio y las fluctuaciones. Pero uno dice entonces, bueno,
capaz podemos optar por un sistema auxiliar más general, que si uno lo adopta, un ROA general cualquiera, uno lo que quedaría es que el estado del sistema auxiliar al final del protocolo le quedaría de esta manera, donde DNM está usado por como un desplazamiento en los valores de trabajo WNM. Pero acá como que surge un poco de dudas, porque de acá uno podría armarse, después uno, si se quiere, braquetea sobre los valores de trabajo que uno espera y uno obtendría una distribución de probabilidad para el trabajo. Y depende del sistema auxiliar que uno arranque al inicio, uno va a tener diferentes distribuciones de probabilidad. Y uno también podría optar por decir, ¿y por qué usaste esa interacción? Que es intuitiva en cuanto a tomar los valores de trabajo y codificarlos en la ANSYLA, que es cierto. Pero uno deja como muchas arbitrariedades. Y como dice, ¿y por qué un sistema auxiliar sería mejor que otro reproducir esta estadística? Onda, ¿qué es en lo que estamos fallando para poder reproducir de esta manera la estadística correcta de la distribución de trabajo? Entonces hay como que ahora el problema se hizo como más grande, si quiere, al buscar un protocolo de medición única. Entonces lo que uno quiere decir es, está bien, ahora tenemos muchas alternativas y uno podría probar diferentes distribuciones auxiliares y ver qué distribución de trabajo con ella obtengo y ver si cumple las características que uno quiere. Malas noticias es que un trabajo reciente del 2017 ha demostrado que no existe tal distribución de probabilidad que cumpla 3 características básicas que uno esperaría que cumpla, que es justamente la primera ley, los teoremas de fluctuación y también una tercera hipótesis que también uno espera que también se satisfaga, que es la linealidad de la distribución de probabilidad. Es decir, si una matriz de densidad, lo que yo tengo la puedo escribir como una combinación lineal de 2 matrices de densidad, entonces uno esperaría que la probabilidad se puede escribir como que sea lineal frente a esas distribuciones o a esas matrices de densidades. Entonces lo que uno queda a partir de acá es no puede invertir tanto tiempo entonces, o ya no hace falta más invertir tiempo en una distribución de probabilidad porque no existe. No existe una distribución de probabilidad que me reproduzca estos 3 factores imprescindibles para poder reproducir la estadística de trabajo correctamente. Entonces, la pregunta natural es, ¿y ahora qué? O sea, todos los enfoques que nosotros estamos haciendo nos llevan a un fracaso tras otro, y aunque pongamos alternativas, estas resultan ser sistemáticamente derrumbadas. Entonces, desde acá es donde todo se justifica el decir, bueno, ponemos otro enfoque. ¿Qué es de las distribuciones de cuasi probabilidad? Porque bien he dicho en la anterior slide de que no existe una distribución de probabilidad que pueda reproducir estas 3 características. Entonces, capaz tengamos que relajar alguna de las condiciones que cumple inherentemente las distribuciones de probabilidad para poder reproducir estas características que uno quiere para la distribución de trabajo. Entonces, queremos ver cómo justamente resuelve esto nuestro problema inicial y cómo de cuasi probabilidad. ¿Qué cambia? Va a cambiar que ahora ya no va a ser siempre positiva. Onda, podríamos tener probabilidades, si se quieren, negativas, por llamarlo de alguna manera, o no sé por qué podríamos restringirlos únicamente a los reales, también podríamos tener probabilidades fuera del plano real, es decir, en el plano de los complejos. Uno podría relajar la condición tanto como quisiese y ver si de esa forma uno puede reproducir la estadística que uno quiere para la distribución de trabajo. Entonces, uno de lo que dice es, en mecánica cuántica, uno de lo que quiere es cuando trata con probabilidades, uno directamente para un evento E, que puede ser, por ejemplo, un proyector, para ponerlo de la manera más simple, uno directamente, cuando quiere explorar la probabilidad para ese subespacio del observable que uno quiere estudiar, directamente es la traza de ese E por la matriz de densidad que nosotros tenemos. ¿Cómo sería este enfoque con cuasi probabilidades? ¿Cómo es que se puede trasladar este concepto? Y como bien dije, nosotros podemos no limitarnos únicamente a valores que puedan excederse dentro de los reales, pero no únicamente positivos, sino que también podemos irnos a valores complejos. ¿Y qué representan estos valores? Justamente estos valores por fuera de lo tradicional en los valores reales positivos, lo que va a hacer es evidenciarnos justamente de que existen coherencias en el estado inicial
de nuestro estado cuántico inicial, mejor dicho. Entonces, existen diversas distribuciones de cuasi probabilidad que están un poco hechas, si se quiere, a imagen y semejanza de la distribución TPM. Una es la Marginal Hill, la Full Counting, la Kirkwood-Dirac, son las más famosas que se pueden encontrar en la literatura, si quiere. Donde la Marginal Hill y la Full Counting lo que quieren es que toman valores reales, es decir, se quedan dentro de los reales, pero pueden tomar tanto valores positivos como negativos. Y la Kirkwood-Dirac lo que pasa es que no se limita únicamente a valores reales, también puede tomar valores dentro del plano complejo. Y de esa manera dar otras definiciones que se le puede dar a esta estadística de trabajo. Pero obviamente uno quiere decir esto que te inventaste, o esta alternativa. Muy lindo lo que vos me decís con esas alternativas, pero evidentemente, ¿reproducen los resultados que nosotros queremos? Bueno, sorprendentemente estas distribuciones satisfacen la primera ley, recuperan los teoremas de fluctuación y es lineal respecto al estado inicial. Claro, digamos que ahora lo que uno hace como trade-off, como intercambio, se quiere, es, bueno, ahora lo que yo estoy pagando es que justamente ahora no tengo probabilidades positivas, pero me recuperan las tres, o me cumplen las tres características principales que uno esperaba para una distribución correcta de trabajo. O en este caso, una distribución de cuasi probabilidad de trabajo. ¿Qué rango de valores adopta más que nada estas distribuciones? No es que pueden estar en cualquier rango. Dentro de todo, la Marginal Hill y la Full Counting se quedan entre el -1 y el 1, es decir, están dentro de todo acotadas las cuasi probabilidades, no es que pueden tomar cualquier valor. Y además, la Kirkwood-Dirac también tiene que no puede adoptar cualquier valor en el plano complejo, se queda dentro del disco unidad. En particular, para los reales que son mayores a -1/8, la Marginal Hill también tiene una restricción en cuanto a, justamente coincide también que no tiene estrictamente que tomar entre el -1 y 1, en realidad su dominio es más acotado, va del -1/8 en adelante, pero es una sutileza más técnica. Y de esta manera uno lo que puede hacer es, con estas distribuciones, puede reproducir los objetivos iniciales que uno quería para una definición de trabajo. El problema es ese, que bien dijimos, son cuasi probabilidades. Son cosas que uno no ve intuitivamente cómo medirlas. ¿Qué significa medir una cuasi probabilidad? Porque una probabilidad está acostumbrado en cuanto a uno hace un experimento reiteradas veces, saca estadística y de ahí puede estimar la probabilidad de cada evento en todo caso. Pero ¿cómo es que hacemos esto? Existen protocolos para reproducir no directamente las distribuciones de cuasi probabilidad, pero sí su función característica. Existen formas. Pero en particular nosotros lo que vamos a hacer con esta tesis y lo que trabajo es con una distribución distinta, que tiene un enfoque más tangible en el punto de vista físico. Y parte de la función de Wigner. La función de Wigner es popularmente conocida dentro del ámbito de la física, que es lo que principalmente sirve para representar como una especie, como un análogo al espacio de fases, X y P, por ejemplo, y que también cumple estas propiedades que tendría una distribución de probabilidad. Es normalizable y recupera las marginales correctas para la posición y el momento, por ejemplo, para estas variables canónicas conjugadas. Y lo que hace la distribución de Wigner es de una manera visual, que se pueda visualizar, cuando un sistema presenta coherencias en su estado inicial. Y esto lo reproduce con sus negatividades. La distribución de Wigner adopta valores reales y se queda estrictamente dentro de los reales. Y cuando justamente es completamente positiva es que su distribución es reproducible clásicamente, se quiere. Es decir, no presenta coherencias en el estado inicial y lo que uno puede hacer es reproducir esta estadística, por ejemplo, con el protocolo TPM. En cambio, cuando la distribución de Wigner presenta negatividades, lo que quiere decir es que evidencia efectos puramente cuánticos. Es decir, por ejemplo, en este caso, lo que nos quisiera decir es que justamente al haber coherencias en los estados cuánticos, esta distribución, cuando la de Wigner presente negatividades, significa que ese estado cuántico no es reproducible, o su estadística de trabajo no es reproducible, con la distribución de trabajo de la TPM. Ahora, ¿cómo aprovechamos esta función de Wigner para dar una distribución de trabajo? ¿Cómo podemos implementarla? En el 2023, mi director
Augusto Roncaglia, junto con su tesista doctoral Federico Ceisola y Franco Mayo, lo que hicieron es definir a partir de la Wigner una nueva distribución de trabajo, que es en la cual yo estuve trabajando. Esta función de Wigner lo que quiere es recuperar este protocolo que habíamos usado de single measurement, de medición única, que habíamos utilizado allá por las mediciones cuánticas, y este estado aplicárselo a la Wigner. De esa manera, la Wigner lo que hace es directamente largar toda la información que tienen nuestros sistemas cuánticos. Esa es la propiedad fundamental que tiene la Wigner. Entonces, al poner este sistema Rho-amonio que uno había implementado para la medición cuántica del trabajo dentro de la Wigner, uno estaría con esto sacando toda la información posible a este estado cuántico y capaz con ello poder dar una definición satisfactoria del trabajo más visible, visto en un gráfico por lo menos similar o análogo al espacio de fases. Lo que usamos generalmente, porque hay que definir un sistema de auxiliar para trabajar, es un sistema auxiliar gaussiano. En este caso, un estado squeezed. Pero está bien. Uno puede representar esto físicamente, estos estados, como estados coherentes, por ejemplo. En este caso, las negatividades, como bien dijo, dependerán únicamente de las coherencias del sistema en estudio. Y además no usa estados squeezed o gaussianos auxiliares porque los cálculos pueden salir analíticamente. Entonces, si uno hace una fusión entre todos estos ingredientes que estamos teniendo, la Wigner, el sistema auxiliar que se produce a partir del protocolo de single measurement, y además incluir que el sistema auxiliar al inicio sea gaussiano con media cero y dispersión sigma, lo que uno tendría es lo que llamamos la distribución de cuasi probabilidad de Wigner single measurement, que es de esta pinta. Las n esas raras representarían distribuciones gaussianas con variable, por ejemplo, la primera gaussiana variable W, la segunda variable tau, y luego los otros dos argumentos que le siguen son la media y su dispersión. Fíjense que estas dos distribuciones normales, además, si uno multiplica, si se quiere, las dispersiones de estas dos, le da lo que sería h barra sobre 2, que cumple con la cota de la incerteza de Heisenberg, ¿no? Tiene sentido porque son justamente W y T jugarían el valor de XP, que son variables canónicas conjugadas. Pero bien, acá tenemos una distribución de cuasi probabilidad en un espacio de fases. Lo que tenía la Wigner, que recuerdo, es que reproducía correctamente las marginales. Entonces uno de acá, lo que podría hacer, tau dentro de todo no me interesa analizar, me interesa el W, me interesa el trabajo. Entonces lo que uno podría hacer a partir de esta distribución, por ejemplo, es directamente integrando en la variable que no me interesa, que en este caso es tau. Y de esta manera lo que uno tendría es la distribución de trabajo de la Wigner, y me queda de esta pinta. Que es un poco raro si se quiere analizar. Pero está bien. Es lineal, por lo menos es lineal respecto al estado inicial. Por lo cual, esa distribución, en ese sentido, lo cumple. No hay ningún problema. Y vemos que hay un parámetro libre que es sigma. Que sigma representaría la dispersión que tiene nuestro sistema auxiliar al inicio. Y en este caso, se lo está comiendo, se lo está llevando además la distribución de probabilidad de trabajo. Y esto es una distribución de probabilidad. Y si recordamos lo que habíamos dicho hace unas slides, es que habíamos visto un paper, un trabajo, un artículo de 2017 que decía que no existe una distribución de probabilidad. No existe bajo ningún motivo que sea lineal en el estado inicial, que presente, además, que reproduzca la primera ley y que tenga consigo también los teoremas de fluctuación. Entonces es un desafío esto, porque ya de por sí es lineal. ¿Qué es lo que tendría si esta distribución que pasa? Uno esperaría, si eso es correcto, que esto no reprodujese correctamente el valor medio de energía y tampoco las fluctuaciones. Si uno calcula el valor medio para esta distribución, que sería únicamente haciendo este cálculo, efectivamente no le da el valor medio de trabajo que uno esperaría. Le da una magnitud distinta. Que al principio dice, ok, digamos que no se rompe del todo este teorema que decía que no existe ninguna distribución de probabilidad que te corrobore estas tres características al mismo tiempo, que es lo que estamos viendo. En este caso no reproduce la primera ley. Pero sin embargo, tiene una característica muy profunda esta distribución. Primero, si este sigma distribución lo tendemos a cero, vemos que con esta distribución recuperamos el protocolo TPM. O sea, esta distribución que estamos dando a la Wigner recupera la estadística del protocolo TPM. Y con ello debe recuperar sus fluctuaciones además.
Porque si con esto podemos recuperar la distribución de TPM, entonces si como la TPM reproduce las fluctuaciones para el trabajo, entonces esta distribución reproduciría correctamente las fluctuaciones en el trabajo únicamente cuando sigma tiende a 0. De esa forma uno, si se quiere, no estaría rompiendo ese teorema de no existe distribución de probabilidad capaz de reproducir la estadística correcta, porque estoy haciendo en un caso particular donde sigma tiende a 0. Una forma de decir sigma tiende a 0 también es en realidad, si uno quiere referir más, es que 8 sigma cuadrado sea menor al gap que existe entre los diferentes autovariables del Hamiltoniano inicial al cuadrado. Es una sutileza. Uno puede decir directamente sigma teniendo a 0 y es mucho más fácil de visualizar, pero la condición rústica es esta, si se quiere. Para estados diagonales, uno recupera la primera ley, por ejemplo. O sea, libres de coherencias. Hablo de diagonales respecto a la base del Hamiltoniano inicial. Uno recupera lo que serían la primera ley de la termodinámica. Y para estados generales, uno también puede recuperar la primera ley de termodinámica si, en cambio, en vez de tener el sigma 0, lo tiende a infinito. Es decir, a un extremo u otro del sigma, lo que recupero en estas cosas son las fluctuaciones o la variación de energía media. Es decir, esta distribución lo tiene todo entre sí y es de probabilidad, pero uno lo que tiene que hacer es usar sigmas, dispersiones de tu sistema auxiliar al inicio, distintas, o muy chicas o muy grandes. Y dependiendo de qué dispersión uno utilice, uno puede recuperar un resultado u otro según su interés. Se aplicó a un sistema, por ejemplo, de 2 niveles, con un dado protocolo, con un dado hamiltoniano para analizar, y se estudió, por ejemplo, este estado. Todos estos estados que voy a presentar, en este caso ρS1, están representados en la base de autoestados del hamiltoniano inicial. En este caso, este estado representaría inicialmente, si se quiere, un estado que al inicio no tiene coherencias y que tiene toda su probabilidad, por ejemplo, poblada hacia uno de los valores. Entonces, de acá podemos ver que la Wigner, si uno quiere reproducirla, no presenta coherencias, no presenta negatividades, como es de esperar. Únicamente se reproducen 2 valores de trabajo, lo cual tiene sentido, porque la partícula comienza con extrema probabilidad en un solo estado. Entonces, al final puede terminar un estado u otro y nada más deja 2 valores de trabajo posibles. Y vemos que cuando queremos graficar el valor medio de la TPM, la Wigner y el valor medio de energía, vemos que los 3 valores coinciden. Tiene sentido, porque no existen nuevamente coherencias en el estado inicial. Cuando vamos a un estado ahora que tiene repartida la población en el estado inicial para nuestro sistema, nuevamente, este estado no tiene coherencias, no hay negatividades. Bien, por lo cual la TPM, la Wigner y la energía coinciden en valor medio. Pero sin embargo ahora vemos que existen 4 valores de trabajo posibles, representados ahí en nuestra probabilidad de trabajo marginalizada, que tiene sentido porque justamente lo que yo tengo es ahora al inicio 2 valores de energía que puede tomar mi sistema y al final claramente voy a tener 2 valores de energía que también puede tomar mi sistema. Acá produce la magia. ¿Qué pasa si ahora usamos un estado con coherencias? O sea, con elementos que ahora están fuera de la diagonal. Ahora vemos negatividades, por ejemplo. Son vistas desde la distribución de Wigner. Pero seguimos teniendo 4 valores de trabajo. Eso no cambia. Eso está bien, porque inicialmente tengo 2 valores de energía posibles y al final también tengo 2 valores de energía posible. Y la pregunta es también, ¿qué sucede con el valor medio de energía? Acá es donde se presentan las discrepancias entre cada uno de los valores a lo largo del tiempo. Vemos que justamente ahora la TPM, la Wigner y la energía lo que hace es tener diferentes valores cada uno. Y vemos que la Wigner está como en un intermedio entre ambas distribuciones. Es decir, el Wigner es como una mitad de camino entre el valor medio que se obtiene entre la TPM y el valor medio de energía. Que si uno lo que hace es tender el sigma, como vimos, a un lado o a otro, este valor medio va a tender, si hacemos el sigma tendiendo a 0, va a irse a la distribución TPM, y si hacemos el sigma que tiende a infinito, se va a acercar más al valor medio de la energía que efectivamente realiza el sistema. Y una de las cosas que uno puede ver es que justamente se produce uno de los fenómenos, si se quiere, que uno ve en mecánica cuántica, que son como estas franjas de interferencia que se producen en la Wigner.
Y es muy notorio, es muy rico notar que justamente para dos estados, usando un sigma muy chiquitito, en este caso, fíjense, las simulaciones usan un sigma de 0.1, en este caso, un sigma muy chiquito, por lo cual hace que la dispersión sea muy chica, el valor medio de trabajo coincide prácticamente con el TPM y no se podrían distinguir si uno analiza la probabilidad de trabajo para ambas distribuciones. ¿Dónde está la diferencia? Cuando uno analiza la Wigner en el espacio de fases. Ahí es donde está la evidencia de que justamente en un estado lo que yo tengo son coherencias y en el otro no. Y este es un hecho, por si acaso, cabe recalcar que las franjas de interferencia generalmente en la Wigner se producen justamente cuando hay presencia de fenómenos cuánticos dentro de mi sistema. ¿Qué pasa con el régimen adiabático? Nuestro sistema, principalmente, satisface las hipótesis justamente para poder estudiar este sistema en un régimen adiabático. Si uno estudia la evolución de los valores de energía de los autoestados, de los valores instantáneos de energía del hamiltoniano tiempo a tiempo, uno ve que no hay degeneraciones. Por lo cual satisface se quiere en un principio, la hipótesis de que justamente no haya degeneraciones en el hamiltoniano. Y si uno quiere ver además qué otro requisito debe cumplir para un hamiltoniano que en este caso estudie para estas simulaciones, lo que uno va a tener es que debe ser una evolución lenta, que es justamente lo que predice el teorema adiabático, que es como un análogo a esto de los procesos cuasiestáticos en termodinámica clásica. Por lo cual uno podría tomar como parámetro un t igual 10 o 100 y con eso es suficiente, si vemos justamente cómo decaen estas probabilidades de transición de un estado a otro. Fíjense justamente de que para t igual 0.1 o t igual 1 estas probabilidades quedan todavía grandes. Para t igual 10 dentro de todo caen a 2 órdenes de magnitud, está bien, pero ya para t igual 100 caen a 4 órdenes de magnitud esa probabilidad de transicionar de un otro estado a otro, por lo cual t igual 100 es más que suficiente, se quiere, para estudiar de manera aproximada las probabilidades o este régimen adiabático para el sistema. Para el régimen adiabático lo que uno puede ver, esto no es una simulación del sistema, propiamente dicha por una prueba de evolución, es cómo queda el sistema a medida que uno aumenta más el tiempo de duración. O sea, esto es el sistema al final, en función de cuánto duró el protocolo en total. Pero acá lo que están viendo es únicamente cómo queda el sistema al final. Y uno ve que a medida, por ejemplo, para este estado, que tienen representación, por estar en un principio en un valor u otro de energía al inicio, según su estadística de 5 octavos, 3 octavos, lo que uno ve es que a tiempos suficientemente largos, en este caso t igual 10 es alcanzable, tenemos únicamente 2 valores de trabajo. Estos 2 valores de trabajo representan justamente de que únicamente cada estado se queda en su mismo estado y no hay chances de que haya un intercambio, por lo cual los valores de trabajo únicamente pueden ser 2 y no en este caso 4. Y vemos que justamente lo que se obtiene es que los 3 magnitudes de valor medio de energía, tanto para Wigner, para TPM y para justamente la energía, en este caso se mantienen siempre iguales. Se alcanza satisfactoriamente, si se quiere, el régimen adiabático. La trampa es que justamente acá no hay coherencias, se quiere. Así que en este caso, como no hay coherencias, los 3 deben coincidir per se. Si uno estudia ahora cómo es estas transiciones de quedarse, si se quiere, para cada uno lo que ve es que justamente lo que está reproduciendo cuando uno ve ahora sí la evolución es que justamente hay como un trasladamiento rígido de los 2 picos. Y justamente los 3 valores de medio de energía, de Wigner y TPM coinciden por no presentar coherencias. Pero lo que uno ve entonces es que hay un trasladamiento rígido de los picos de trabajo, de los valores de trabajo, donde hay una pequeña probabilidad de que surjan los otros 2 valores de trabajo, pero es muy pequeña. Uno puede ver en los primeros segundos de que los otros 2 picos que intentan levantarse no lo hacen al final y se quedan planchados con probabilidad prácticamente 0. ¿Qué pasa ahora sí con estados que justamente presentan coherencias? Uno lo que ve justamente es que ahora lo que se están borrando son estas marcas, como estas franjas de interferencias, lo que uno borra a medida que uno estira el tiempo de la evolución. Es decir, uno lo que está haciendo es como borrando estos efectos cuánticos, estas cosas, esta característica cuántica que le da al principio del estado el tener coherencias en la base de autoestados del hamiltoniano inicial. Y vemos que justamente los 3 valores ahora de TPM, Wigner y energía, no coinciden a todo tiempo, porque claro, ahora tenés coherencias en tu estado inicial,
pero convergen a un mismo valor para tiempos suficientemente largos, donde ahora sí vale el teorema adiabático. Bien, entonces lo que podemos ver es que justamente en el régimen adiabático para este estado, en este caso que es el estado con coherencias, lo que uno ve es que justamente, si uno quiere ver cómo es que oscilan estas probabilidades para quedarse en cada uno de los autoestados que le corresponde, se mantienen prácticamente constantes a medida que uno lo que tiene es aumenta el tiempo de duración del protocolo. Prácticamente lo que uno tiene es que cada probabilidad de quedarse en cada uno de los autoestados instantáneos son prácticamente constantes. Entonces lo que uno quiere es que justamente efectivamente se alcanza el régimen adiabático, y que justamente cuando uno quiera ver, cuando uno quiere implementar el atajo adiabático para este sistema, no importa el tiempo de duración que tenga el protocolo, siempre lo que tiene es que las probabilidades se quedan planchadas en su valor inicial y uno puede reproducir, si se quiere, de manera exacta, dando una contribución contradiabática al hamiltoniano, los mismos resultados o inclusive mejores de los que uno tendría para una evolución suficientemente lenta. Esto es, si quiere, todas las ventajas que tiene la distribución de Wigner Single Measurement que estuve analizando en mi trabajo de grado, y cómo es que se pueden recuperar todos los resultados prácticamente que uno conoce de la termodinámica clásica para estados, pero ahora en una versión cuántica. No conforme con eso, lo que hicimos también es que uno puede estudiar para las distribuciones de cuasiprobabilidad extensiones a la identidad de Jarzynski. Porque la identidad de Jarzynski únicamente, si se quiere, uno lo tiene acotado para estados que son simplemente térmicos. Y si no son térmicos, pero igual no presentan coherencias, uno puede reproducirlo. ¿Y qué pasa si inclusive uno ahora tiene coherencias? ¿Qué ocurre con esta identidad de Jarzynski? ¿Hay un análogo en ese nivel? Wow. Identidad de Jarzynski. Capaz algunos lo hayan visto para cursos avanzados en termodinámica, que uno lo representa de esta manera, la identidad de Jarzynski, que relaciona el trabajo con la energía libre de Helmholtz. Y uno puede acá recuperar la cota usual que uno ve en la termodinámica clásica, que para procesos de T constante el trabajo siempre es mayor o igual a la energía libre. Y esto, como bien dije, sirve para estados que son inicialmente térmicos. Por lo cual, lo que uno puede decir es, un estado térmico es inicialmente diagonal, si quieren, la base de estado de Hamilton inicial, pero no necesariamente todos los estados diagonales son térmicos. Entonces lo que uno podría decir es, ¿cómo puedo tener una generalización para cualquier estado diagonal que yo quiera de este caso, reproducir un análogo a la identidad de Jarzynski? Usemos el protocolo TPM, por ejemplo, porque este reproduce bien, si quiere, la estadística correcta de trabajo en valor medio, por lo menos, para relacionarlo con la variación de energía y de acá también obtener los teoremas de fluctuación. Entonces una manera útil de hacerlo es a partir de la función característica de la distribución de probabilidad. Uno puede obtener la función característica para esta distribución TPM y de esta manera, haciendo un intercambio de U igual a I beta, uno lo que puede tener es un análogo a la identidad de Jarzynski, pero ahora es para estados que son diagonales, donde gamma generalmente se lo llama, si se quiere, como un tipo de eficacia. Y si justamente lo que yo tengo es que mi ρ inicial, mi estado inicial, que es diagonal, coincide con un estado térmico, recupero la identidad de Jarzynski que uno conoce de la mecánica estadística clásica. Entonces, esto lo que hicimos acá, si se quiere, es una forma de extender este resultado de la identidad de Jarzynski, pero ahora estados cuánticos que son diagonales y no necesariamente térmicos en el hamiltoniano. Y uno lo que tiene acá es que fíjense que ahora, en realidad, lo que tiene la perspicacia o lo importante es que la identidad de Jarzynski original no depende del proceso. Eso es lo potente de la identidad de Jarzynski. Fíjense que ahora esta eficacia gamma tiene adentro el operador de evolución. O sea, tiene dentro al tipo de proceso que uno realiza a su sistema cuántico. Por lo cual no es de esa misma forma el tratamiento o esa poderosa identidad de Jarzynski que depende sin importar el proceso. Ahora vos tenés un factor que ahora te depende justamente del proceso mediante el operador U. ¿Y cómo podemos incluirlo ahora para estados que son ahora coherentes inclusive en su base de autoestados inicial? Lo que uno puede hacer, por ejemplo, es hacer lo mismo. Usar una distribución de cuasiprobabilidad estudiada, por ejemplo la de Marshall-Hill, la Full Canting, la Kirkwood-Dirac, que nosotros analizamos al principio, que está bien en un momento, hacer lo mismo. Sacar su función característica y con ello obtener diferentes formas de reproducir la estadística o diferentes extensiones a la identidad de Jarzynski
pero ahora para estados que no necesariamente puedan no presentar coherencias. O sea, ahora estamos incluyendo estados que pueden incluir, ahora sí, coherencias. Y de esta manera, fíjense que inclusive si los estados son diagonales, uno lo que puede mostrar es que recupera, si se quiere, la extensión obtenida para el protocolo de TPM, y además si son térmicos, recupera la identidad de Janciski usual, famosa, conocida. Está bien, pasa que estos coeficientes Gamow, que llamaban cada uno de estos, lo que uno tiene es que, o la desventaja, es que uno lo que tiene es que no necesariamente pueden ser reales, por ejemplo, o inclusive positivos. Presentan cierta, entonces, problema, se quiere, porque justamente lo que estamos haciendo es calculando valores medios, una cantidad que uno dice es positivo, es una exponencial de algo, es positiva, ¿cómo el valor medio de eso no puede ser positivo? Pasa que ahora el valor medio está ponderado por probabilidades que no necesariamente son positivas. De ahí es que ahora puede haber estos coeficientes que, por ejemplo, pueden no estar positivos, y uno un poco hace eso, un poco de ruido. Entonces lo que uno puede hacer, por ejemplo, para nuestra distribución puede hallar también un teorema extendido, si se quiere, para estados que presentan coherencias cuánticas al inicio. Entonces uno lo que puede hacer es lo mismo, hallar la función característica, reemplazar u por i beta, y de esta manera uno lo que tiene es la extensión dada por nuestra distribución, que es a partir de una distribución de probabilidad, que dependiendo nuevamente de hacia dónde tengamos sigmas, lo que uno puede tener es una contribución que puede ahora coincidir o recuperar, mejor dicho, el valor medio de energía, o sea, la primera ley, o hacia el otro lado puede recuperar los teoremas de fluctuación clásicos. Problemas, que ahora lo que nosotros tenemos en esta magnitud es que ahora hay un coeficiente upsilon, que ahora lo que tiene es pondera, si se quiere además, las fluctuaciones debidas al sistema auxiliar, porque ahora tenemos un coeficiente sigma, y ahora una contribución que tiene con las temperaturas. Y ahora lo que tiene es que si el sigma tiende a infinito, uno lo recupera son los valores medios de energía. Pero ahora lo que tiene es que en las fluctuaciones, si uno quiere analizarlos para esta identidad de Janciski, uno lo que tiene es que la magnitud diverge. Es como si fuese una cuestión de que justamente con nuestra distribución lo que tiene es, si vos querés saber bien la distribución de probabilidad y que coincida con el valor medio de energía, como que ahora la mecánica cuántica lo que dice no vas a saber las fluctuaciones, o si se quiere te van a diverger las fluctuaciones que puedas tener en el trabajo. Pero el valor medio lo vas a tener. Por otro lado, si uno quiere recuperar, se quiere, los teoremas para los teoremas de fluctuación clásicos, lo que diría es sigma tendiendo a cero, y uno lo que recupera es lo que recupera para las fluctuaciones del protocolo TPM, solo que este estado inicial que uno tiene, ahora lo tiene que considerar diagonalizado. Y de esta manera lo que uno tiene entonces es que el upsilon tiende a 1 y uno recupera el protocolo TPM, pero con el costo justamente de que no reproduce correctamente el valor medio de energía, o sea, no recupera la primera ley, al fin y al cabo. Y uno puede hacer justamente que estas fluctuaciones igual sean relevantes a temperaturas bajas, por ejemplo. En este caso, si t tiende a 0, el upsilon diverge. Y si t tiende a infinito, por ejemplo, el upsilon tiende a 1. O sea, que lo que yo tengo es que justamente lo que uno recupera, si quiere, intuitivamente, de que a altas temperaturas las fluctuaciones se mueren o están bastante suprimidas, y que a temperaturas bajas las fluctuaciones tienen un peso bastante relevante. Y acá nada más quedan las conclusiones del trabajo. Las propuestas para describir la estadística de trabajo a partir de distribuciones de cuasi-probabilidad resultan efectivamente superiores a las brindadas por distribuciones de probabilidad. En cuanto ahora podemos tener distribuciones cuasi-probabilidad que recuperen justamente todos los estados que nosotros queremos, mientras que las distribuciones de probabilidad que antes se tenían mediante el protocolo TPM o el operador de trabajo nos restringían a únicamente quedarnos con nada más 2 de 3 en el mejor de los casos de estas características que uno quería que cumpliese la distribución de probabilidad de trabajo. Y justamente lo que aprendimos acá es que los valores de no clasicalidad que dan estas distribuciones de cuasi-probabilidad, lo que hace es evidenciar que hay un estado inicial que presenta coherencias respecto a la base de otro estado de Hamilton inicial. Es decir, ocurren fenómenos que uno esperaría únicamente en la mecánica cuántica. Se pudo caracterizar de manera muy buena esta distribución de Wigner junto a protocolos LSM, el Single Measurement, de medición única, y se pudo estudiar la dinámica de esta distribución para procesos fuera del equilibrio, y justamente también en el régimen adiabático, donde instante a instante también están en equilibrio. Vemos que para un
dado el límite de sigma, para muy altos o muy bajos tendiendo a cero, lo que uno puede recuperar son justamente los teoremas de fluctuación y la variación media de energía, por ejemplo, y pudo darse una extensión en la identidad de Janciski para estados diagonales y con coherencias, utilizando estas distribuciones de quasi-probabilidad estudiadas. Claramente, únicamente se quiere sacrificando el hecho de que ahora uno tiene que saber el proceso que está involucrado en el medio, que estas magnitudes dependen del operador U, a diferencia de lo que sería la identidad de Janciski original, la popularmente conocida, de que no necesariamente tenés que saber qué proceso es el que estuvo sometido a tu sistema. Y nada más, con eso no hay nada más que decir. Muchas gracias por escuchar esta presentación. Genial, genial, genial. Muchas gracias, Maxi, por la presentación, por todo lo que hiciste, la verdad, muy completo el trabajo. Ahora abrimos el espacio para quienes tengan preguntas. Acá están todos festejando. Pero bueno, si alguien quiere abrir el micrófono o incluso escribir una pregunta por chat, está más que bienvenido. O incluso, no sé, hacer preguntas respecto del equipo de trabajo de Maxi, bueno, lo que quieran. Está abierto el espacio. Estamos un ratito. Creo que no dejaste lugar a dudas, ¿eh? Soy muy claro, pasa eso. Clarísimo. Bueno, creo que quedamos ahí entonces. A menos que alguien hable ahora, calle para siempre. Recuerden que esto está transmitido por YouTube, así que queda guardado. Y bueno, tienen el mail de Maxi ahí, así que si están en la ducha y dicen, uy, pará, ¿cómo era la distribución de Wigner? Bueno, tienen ahí disponible tanto el vivo como para recordarlo, la transmisión, que va a quedar en el YouTube de la Subcomisión de Estudiantes de Física, y asimismo también el mail de Maxi, por si lo quieren contactar por cualquier cosa. Y bueno, entonces damos por concluido el seminario. Muchas gracias por asistir, a todos los que vinieron y a todos los que capaz me escucharán en diferido en algún momento de sus vidas. Uno nunca sabe. Maxi, ¿algunas palabras más que quieras dar antes de...? No, muchas gracias a todos los que se conectaron para ver, muchas gracias también a los que están viendo diferido por YouTube después de ver la charla, así que nada, muchísimas gracias por escuchar. Nada, más que nada eso. Bueno, excelente. Gracias, Maxi, de vuelta por el seminario. Y bueno, estamos charlando. Besos, los libero.